Hola niños, muy buenos días. Espero hayan amanecido muy bien. Recordar que hoy es la última clase de sociales que tenemos en este periodo. Entonces espero le pongan mucha atención a este tema que vamos a ver, que ya hace parte más de la historia de Colombia. Entonces vamos a ver el día de hoy, 28 de octubre, la época colonial. Pero antes que nada me quiero que tengan claras estas instrucciones que siempre les dejo aquí. Y vamos a ver el concepto de qué fue la época colonial en Colombia, cómo era la economía en esa época y cómo era la sociedad o cómo estaba dividida la sociedad. A partir de eso vamos a contestar estas cuatro preguntas. Algunas están dentro de la información de los conceptos, otras las deben investigar. Entonces es para que las analicen, las lean atentamente y investiguen sobre esta actividad. Es muy sencilla. Entonces tenemos acá que la época colonial ya es denominada como un proceso histórico que vivió nuestro país. Conocemos esta época porque los españoles conquistaron la totalidad del territorio que hoy conocemos como Colombia en el año 1500 a 1550. Este periodo se conoce como la colonia, entre los años 1550 y 1810. Entonces, la época colonial básicamente se destacó, o fue un periodo, donde se inició el proceso de independencia. Es un periodo durante el cual los españoles administraron el territorio americano, organizaron la economía, apoyada pues en el trabajo de los indígenas y de los esclavos africanos. Entonces, de esta manera nosotros denominamos o hacemos énfasis en la época colonial, que fue una época en donde los españoles conquistaron la totalidad del territorio que hoy conocemos como Colombia. Aquí tenemos la fecha de iniciación del periodo colonial, que comprendió los años 1550 y 1810. Es aquí donde los españoles poblaron muchos lugares del territorio colombiano. Surgieron organizaciones de forma de gobierno y administración local. Se crearon instituciones para explotar la mano de obra de los indígenas y de los africanos para extraer recursos. Entonces, por eso yo les hablaba ahorita que el territorio americano en la economía estaba apoyada en el trabajo específico de los indígenas y de los esclavos africanos. Ellos eran los que debían trabajar la economía. Se explotaba la mano de obra indígena y africana. La economía colonial se basó prácticamente o esencialmente en actividades como la minería, la agricultura y el comercio. Fueron actividades muy importantes dentro de la economía colonial. No hubo preocupación por la elaboración o transformación de productos. La explotación de oro y plata se hizo a través de la mano de obra forzosa de indígenas y esclavos africanos, es decir, que como era la población de menos clase, por decirlo de alguna manera, entonces eran los que esclavizaban, a los que explotaban y los obligaban a trabajar de manera forzosa, y eran especialmente pues los indígenas y los esclavos africanos. Por eso es que la sociedad colonial era una sociedad mestiza, producto de la mezcla de diferentes razas. Por eso denominamos mestiza, porque es la mezcla de diferentes razas que habitaban el continente americano. En esta sociedad cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con el color de su piel. Entonces arriba tenemos los españoles, que eran los que tenían el poder, luego siguen los criollos y mestizos, luego los indios y luego los negros y mulatos, ¿sí? La sociedad se dividió en unos grupos muy bien diferenciados, donde los esclavos y los indígenas eran los que ocupaban el último lugar y ellos eran los que tenían que trabajar, eran explotados por los españoles, que fueron los que vinieron a conquistar nuestro territorio. De esta manera analizamos un poco, esto es un poco, es algo breve, es una reseña muy breve de lo que fue la época colonial, la economía, cómo era la economía en ese momento y cómo estaba distribuida la sociedad. Los españoles tenían el poder, luego estaban los criollos y los mestizos, y los indios y los negros eran los esclavos, ¿sí? Eran los que trabajaban fuertemente, forzosamente obligados por los españoles. Aquí tenemos cuatro preguntas. La primera dice: ¿a qué época de la historia de Colombia corresponde la colonia? Esa pregunta la podemos analizar en los conceptos que tenemos ahí. ¿Qué grupos sociales vivieron durante la colonia?
¿Qué consecuencias generó la colonia en Colombia? Eso lo debemos investigar. Y vamos a elaborar un dibujo que represente la época de la colonia en Colombia. Elaborado, por favor, no impreso, no fotocopiado, no recortado de alguna revista, periódico, en fin, sino que debe ser realizado por cada estudiante. ¿Listo, chicos? Los conceptos, por favor, transcribirlos, al igual que estas preguntas, y realizarlas en el cuaderno y enviar las evidencias. Entonces, chicos, les deseo un excelente y bendecido día.